bienvenidos a Danae Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Si tú has visto mi perfil de Instagram, te has dado cuenta que hablo mucho acerca de la importancia de contar testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas, pero también hablo mucho acerca de la importancia de hablarles a nuestros hijos acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Claro que hay todo tipo de familias, hay familias donde lamentablemente la presencia de Dios no ha estado por diferentes elecciones de las personas que integran esa familia, la decisión que han tomado antepasados, que han tomado otras generaciones, y no todas las familias tienen el gran honor y privilegio de haber tenido una historia con Dios, de tener una historia con Dios, de tener estos testimonios de la obra de Dios. Sí, todos tenemos testimonios de la misericordia y la bondad de Dios, creamos en Dios o no. Aún los ateos, aún los agnósticos, aún quienes están en prácticas ocultistas, están sujetos a la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice que el sol sale para justos e injustos, que para todos es su misericordia y de verdad no hay una sola persona en este planeta que no tenga al menos un testimonio, crea en Dios o no, de la misericordia de Dios. Pero siempre hablo acerca de la importancia de como padres, de como familia, por lo menos como padres. Quizá ya no me voy hacia los abuelos o los tíos, etcétera, pero como padres contarles a nuestros hijos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios hizo en el bisabuelo, en el tatarabuelo, en el tío, en el primo. Contar las historias de familia también es importante, no solamente en lo espiritual, o sea, en cuanto a contarles a nuestros hijos estas historias de lo que Dios ha hecho y cómo ha intervenido en diferentes casos, en diferentes cosas, pero también contar la historia de nuestras familias, saber de dónde venimos. En este momento de la historia, lo que se quiere hacer es borrar la historia de las naciones, es decir que nunca pasó nada. Por ejemplo, el descubrimiento de América, Cristóbal Colón, eso no pasó, eran sanguinarios, mercenarios, eran gente de lo peor y se está buscando cambiar la historia y borrar ciertas partes de la historia. Lo cierto es que no puedes borrar la historia está, la historia es y de ahí venimos. La historia para cada uno de nosotros, de dónde venimos, es muy importante porque eso genera identidad. Tú necesitas una identidad para ser y para moverte en donde quiera que quieras, a la edad que quieras. Tú necesitas una historia, saber de dónde veniste, saber quién fue tu familia, qué pasó en tu familia. Claro que a veces estas historias no son tan agradables por lo que hemos mencionado. A veces ha habido historias muy trágicas en las familias, malas decisiones, etc. Pero como cristianos necesitamos contar testimonios de nuestra familia. Y hay algo muy triste de lo que me he dado cuenta, que he visto de primera mano, incluso en gente muy cercana a mí, que tuvieron una educación en la palabra, que tuvieron una educación, además de en la palabra, en buenos modales, en cultura cívica, cómo tratar a los demás, cómo hacer las cosas en la vida con toda honestidad, con toda integridad, a trabajar con identidad, a esforzarse por las cosas. Y he visto que ha habido abuelos o bisabuelos que van heredando, pero llega una generación en donde esto cambió. Esta generación no siguió caminando en esas enseñanzas y de pronto los hijos de esta generación son personas completamente maleducadas, son personas sin modales, son personas que no valoran las cosas, que no valoran las herencias, tanto materiales como inmateriales, esas historias. No valoran escuchar aquellas historias de dónde vienen. Y de pronto se convierten en personas que actúan muy diferente a lo que les fue enseñado a las generaciones anteriores. Y eso a mí me entristece muchísimo en lo personal.
Yo crecí en una familia que, sí, mis bisabuelos, puedo decir que mis bisabuelos eran intercesores impresionantes, intercesores de fuego. Cuentan que yo no los conocí. A mi bisabuela sí la conocí, pero a mi bisabuelo no. Pero cuentan que mi bisabuelo, cuando él se convirtió, conoció a Cristo, su vida cambió completamente, su trabajo cambió completamente. Y él estudiaba la palabra y se dormía. Cuentan que él se dormía acostado en la Biblia, en la mesa, porque estudiaba hasta muy tarde. Se dormía acostado sobre esos mapas donde estudiaba los viajes de Pablo, donde estudiaba todo el Antiguo, el Nuevo Testamento con sus mapas que extendía. Yo siento, por esas historias que yo escuché, yo siento que conocí a mi bisabuelo, aunque no lo conocí en persona. Cuando iba a la casa de mi bisabuelita, a mí me encantaba llegar a su casa porque siempre al entrar la veía a ella, ya sea o sentada en un sillón, estaba justo a espaldas de una ventana y a ella le gustaba sentarse ahí por la luz y ella se sentaba con su Biblia leyendo, leía, se quitaba los lentes, cerraba los ojos y empezaba a orar. Ella empezaba a orar lo que leía en la palabra de Dios. Ella oraba la palabra de Dios. Y si no la veía en ese lugar, yo entraba a la casa, no estaba ella en ese lugar y yo sabía dónde estaba. Y me iba corriendo a su recámara, me iba corriendo a su habitación donde la encontraba ella de rodillas orando y orando por todos y por todo. Esa es mi herencia, ese es lo que yo vi, lo que pude ver con mis ojos. A mi bisabuelito no lo pude ver con mis ojos, pero las historias que me cuenta mi familia, que me cuenta mi mamá, que me cuentan mis tíos acerca de él, me hace sentir que yo lo conocí. De hecho, hay muchas cosas que yo tengo muy parecidas a ellos. Y las he descubierto porque son cosas que hago y de repente me cuentan que ellos lo hacían. Y estoy muy agradecida por eso. Es muy importante que tú cuentes las historias a tus hijos. Cuando tú no les cuentas a tus hijos las historias de lo que Dios ha hecho en ti, de lo que Dios ha hecho en tu familia, tú les estás robando una herencia y les estás robando un bagaje. Y por eso, Salmo 78 en estos días me ha impactado muchísimo. Y quiero leértelo. En esta parte el salmista habla acerca de los testimonios que tenía el pueblo de Israel, de lo que había pasado y qué pasó con esos testimonios. El testimonio es muy, muy importante en todas nuestras vidas porque es nuestro bagaje, porque es la historia de dónde venimos y eso determina hacia dónde vamos. Dice Salmo 78, escucha pueblo mío mi ley, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a sus padres que notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guardan sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no puso su corazón ni fue fiel para Dios con su espíritu. En esta primera parte nos habla acerca de la importancia de contar el testimonio, y aquí habla no solamente que yo se las voy a contar a mis hijos, sino que eso se va a contar a la generación venidera. Dios está hablando aún de la generación que ni siquiera ha nacido todavía. Dice que hablamos de las cosas que Dios ha hecho, de lo que hemos oído, de lo que hemos entendido, de las cosas que Dios ha hecho, de su potencia y de sus maravillas. Muy seguramente, si tú has conocido a Dios, no importa cuánto tiempo, sea un día, sea una semana, sean 10 años, Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Dios ha hecho milagros, Dios se ha presentado, Dios te ha hablado.
Pero si tú esto no se lo cuentas a tus hijos, para tus hijos esto va a ser algo extraño, va a ser una creencia de mis padres, de la cual yo no soy partícipe, de la cual a mí no me interesa. ¿Y qué va a pasar? Les estás robando un gran bagaje. ¿Por qué? Simplemente cuando tú escuchas un testimonio, supongamos que tú te fracturaste el pie y los médicos te dicen que es algo muy difícil porque tus huesos están completamente quebrados. Pero escuchas el testimonio de alguien que tuvo un accidente automovilístico y cuyos huesos estaban completamente quebrantados y que los médicos le habían dicho que ya no iban a poder restaurarse, y de pronto el Señor hace un milagro, sus huesos son restaurados y los médicos se quedan boquiabiertos. Tú escuchas eso y ¿qué dices? Yo tengo esa situación. Si Dios lo hizo con esa persona, lo va a hacer conmigo. Y entonces tú vas con Dios y empiezas a orar y empiezas a perseguir tu milagro. Tu espíritu se abre a los milagros. Tu espíritu se abre a la presencia de Dios. Tu espíritu le da espacio al Espíritu de Dios para obrar y para actuar. Si tú no escuchas algo, si tú no escuchas algo que tú necesitas y que Dios hizo, o lees en la palabra de Dios que Dios hizo algo con esa persona, que es lo mismo de tu situación, tú no vas a reclamar nada porque no tienes algún testimonio que te alimente para pedir lo mismo, para perseguir lo mismo, para buscar lo mismo. Y esas mismas cosas suceden si tú no les hablas a tus hijos acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque muchas veces también la gente puede leer la palabra de Dios y no significar nada. Pero si yo te digo que la palabra de Dios me mostró esto y Dios hizo esto, es algo real. A mí mis testimonios de lo que Dios ha hecho, nadie me los roba porque yo los viví, porque no los soñé, porque no me lo imaginé, yo lo viví. Para mí es algo real. Y esos testimonios tú se los cuentas a tus hijos, y cuando tus hijos tengan una necesidad, el Espíritu Santo les va a recordar lo que Dios hizo con sus padres, lo que Dios hizo con las generaciones anteriores, y ellos van a clamar a Dios. Pero si no te escuchan a ti hablar, aquí Dios hace énfasis en la importancia de contar a las generaciones lo que se hizo, lo que se ha estado diciendo, lo que te han estado contando. Aquí nos habla de que estos milagros y estos prodigios y estas cosas poderosas, como dice, su potencia y sus maravillas, era una costumbre contarlas de generación en generación en generación, y aún contempla a los que todavía no han nacido. Todavía no tienes nietos, todavía no nacen, pero tus nietos tienen que saber. ¿Cómo van a saber si tú no sembraste la semilla de testimonio en tus hijos? A tus hijos no les va a importar, y esto te lo digo porque he conocido a personas, y más últimamente, que no se llenaron ellos mismos de los testimonios que Dios hizo en su familia, que Dios hizo en sus generaciones pasadas, e incluso en sus padres. No le dieron importancia a conversar. Es muy importante conversar en la familia. Te he dicho en otros episodios la importancia también de generar un espacio de conversación para hablar y para ver qué está pasando en la política de la nación, qué está pasando en la economía. Vamos a hablar, vamos a ponerla a la luz de la palabra. Como familia vamos a discutir juntos. Pero mucho más importante es sentarse para hablar acerca de las cosas que Dios ha hecho. Sentarte, a ver, te voy a sentar y te voy a contar lo que le pasó a tu bisabuelo cuando papá. Entonces esos hijos tienen de dónde jalar para que la generación que todavía no ha nacido tenga esas semillas de testimonio. El testimonio es sumamente importante. Y fíjate, en Apocalipsis 12:11 dice que nosotros, la iglesia, hemos vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Dios en diferentes ocasiones en la palabra habla acerca del testimonio. El testimonio de tu boca es muy importante. Lo que tú siembres en tus hijos es muy importante. Entonces aquí dice, ¿para qué? Aquí Dios te dice, ok, cuenta las alabanzas de Dios, cuenta sus portentos, cuenta sus maravillas. Pero después te dice por qué es importante.
En el versículo 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, a fin de que no se olviden de Dios. Claro que es responsabilidad de tus hijos cuando sean mayores de edad, lo que quieran hacer con su vida no es tu responsabilidad, pero sí es tu responsabilidad qué hiciste tú con ellos. No es su responsabilidad lo que ellos hagan con ese testimonio, no es tu responsabilidad lo que ellos hagan con su vida y las decisiones que tomen, pero sí es tu responsabilidad lo que tú hiciste con ellos mientras tú los tenías ahí. Aun si son mayores de edad, mientras tú los tienes ahí contigo, es importante. Aun si tienes a tus nietos, tus hijos y tus nietos viviendo contigo, sí es tu responsabilidad qué vas a hacer con esos nietos. Vas a ocupar el tiempo que tú tienes con esas personitas en sembrar la palabra de Dios, en sembrar testimonios que nadie les pueda arrebatar, o los vas a desperdiciar en que vean la tele y se llenen de tonterías en la cabeza y en el corazón y se contaminen su corazón. Dice, ¿por qué es importante contar el testimonio? ¿Por qué es importante sembrar la palabra de Dios y hablar acerca del bagaje que tú traes con Dios? A fin de que en Dios pongan su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. He tenido testimonios de personas que no hicieron esto y ahora los niños están en drogas, ahora los niños no quieren ir a la iglesia porque no es necesario, pero resulta que ya se metieron con compañías que no. ¿Para qué? No es necesario ir a tanto. Claro que Dios los puede rescatar con tu oración, por supuesto que sí, pero tú necesitabas eso. No era necesario que cayeran en esas cosas para llamar tu atención cuando tú los tenías allí para sembrar las historias de Dios. Y entonces después nos dice qué sucedió con la generación de Efraín, con los hijos de Efraín. Dice en el versículo 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado, porque delante de ellos hizo maravillas. Resulta que Dios ha hecho maravillas delante de sus hijos, pero si tú no los haces consciente de las maravillas que Dios ya hizo en ti, ellos no van a saber. Y aquí esto es algo muy importante, porque dice que los hijos de Efraín, en la versión New King James dice, estando armados y cargando las saetas, le dieron la espalda en el día de la batalla. Resulta que ellos estaban armados, ellos ya tenían lo que necesitaban. Resulta que ellos ya tenían, como a lo mejor tus hijos, un bagaje del evangelio. Bisabuelos, abuelos, padres que estuvieron en el evangelio, que creyeron en Dios y estaban súper armados, porque es importante tener un linaje. De verdad que es una bendición venir de una línea sanguínea que fue tocada por Dios. Es una bendición y es muy diferente. Si no, por lo menos tú conoces a Dios. Eso es suficiente para armar a tus hijos. Y resulta que esos hijos ya tenían esa herencia espiritual tan importante. Pero en el día de la batalla le dieron la espalda a Dios. Y es lo que está sucediendo con muchos chicos, con muchos jóvenes. En el día de la batalla, cuando se presentan las tentaciones, cuando llegan a la preparatoria, cuando llegan a la universidad, donde hay drogas, donde hay libertad, donde hay fiestas, donde conocen a 1000 personas que son súper atractivas, que los inducen a cosas súper atractivas y muy buenas y muy modernas, se van y le dan la espalda a Dios. ¿Para qué necesitan a Dios? Y ellos no necesitan a Dios, al contrario. Hablan en contra de Dios, actúan a propósito en contra de Dios. ¡Qué necesidad! Con esto yo quiero animarte a sembrar en tus hijos el testimonio, las historias de lo que Dios ha hecho, por lo menos en ti. Si no tuviste una familia de varias generaciones en el evangelio, por lo menos estás tú, y es lo único que necesitan, escuchar los testimonios de los portentos, de las maravillas
de las alabanzas de Dios, de los milagros que Dios ha hecho en ti, de cómo te ha ayudado, de cómo ha intervenido en tu vida. Dios ha hecho en ti cosas. No lo puedes negar. Dios te ha ayudado. Cuando lo has clamado, Dios te ha ayudado. Por lo menos en tu vida debes tener un testimonio. Uno por lo menos. Y eso es suficiente. Claro que buscamos más testimonios, más intervenciones divinas de Dios, más milagros. Pero si tus hijos no te escuchan, esos testimonios de nada sirven, porque en el día de la batalla ellos se van a ir y se van a voltear y se van a perder. Y tú no quieres que tus hijos se pierdan, porque además tú tienes promesa. Serás salvo tú y tu casa, pero el testimonio es muy importante. Yo te animo a que ocupes tiempo, apartes tiempo y llames. A lo mejor solamente los puedes convocar con comida, pues haz una comida riquísima con los postres que a ellos les fascinan. Esfuérzate en cocinar un poquito o traer una pizza si eso es lo que les gusta. Ok, vamos todos a comer juntos y vamos a platicar. Cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu familia. Y va más allá, o sea, claro, lo más importante es que les cuentes los testimonios de Dios. Pero también, ¿quién fue su bisabuelo? Oye, es que era muy inteligente, cuéntales de dónde vienen. No les robes ese oro, no les robes esa riqueza tan grande, un bagaje de saber dónde vienen, porque acuérdate, la identidad viene de las historias, de dónde vienes tú, de saber quién es. Por eso, ahorita que están intentando borrar la historia en todas las naciones, no solamente en una nación, en todas las naciones, lo que están queriendo hacer es borrar la identidad para crear una sola nación. Ya te lo he dicho muchas veces, una sola nación, una sola religión, quitar el bagaje cultural. Mira, yo como traductora, yo me especializo en idiomas. Y hay 3 factores que producen un idioma. Obviamente los aspectos gramaticales, las palabras, todo esto. Pero también lo que compone un idioma es la historia y es la cultura. Es por eso que tienes, por ejemplo, del español diferentes dialectos. Tienes el español mexicano, el español de España, el español argentino, el español chileno, que no son iguales. Por ejemplo, como traductora yo necesito conocer los diferentes dialectos del español para, al momento de traducir, hacer una traducción que sea central y que todo mundo lo pueda entender. No es fácil, por eso hay que estudiarle para ser traductora. Bueno, pero estos aspectos culturales e históricos que forman un dialecto, que forman un idioma, son muy importantes. ¿Pero por qué? Porque es una identidad. Porque cuando yo escucho a un argentino, sé que es argentino por la forma en que se expresa, por las palabras que utiliza. Cuando escucho a un venezolano, yo sé que es venezolano por la forma. No solamente es la entonación, es las palabras que usa. ¿Y por qué usan esas palabras? Porque en la cultura, todos necesitamos identidad. Y el idioma te da identidad. La forma en que tú hablas te da identidad. Porque resulta que viene de un idioma que tiene una carga cultural muy importante. Cuanto más nosotros como personas necesitamos una identidad y necesitamos estar bien plantados, saber de dónde venimos. Es muy importante. No les robes a tus hijos las historias de su familia, de dónde vienen a nivel natural en la vida, quiénes fueron sus bisabuelos, quiénes fueron sus abuelos y no los conocieron. Pero sobre todo, ¿quién fue el Dios de sus padres? ¿Quién es el Dios de sus abuelos? ¿Quién es el Dios de su familia? ¿Quién es el Dios de ese nombre? ¿Quién es el Dios de esa familia? Y ese Dios, ¿qué ha hecho? Todas las maravillas y todos los portentos. No les robes a tus hijos esa identidad. No les robes a tus hijos ese bagaje tan rico y tan especial. ¿Para qué? Puedan poner su confianza en Dios en el día malo y no sean como los hijos de Efraín, que en el día de la batalla, estando armados, le dieron la espalda a Dios.
Tú no quieres que tus hijos le den la espalda a Dios. Porque si tus hijos le dan la espalda a Dios, tienes generaciones que le van a dar la espalda a Dios. Tú no quieres eso. Te animo a volver a leer Salmo 78. Yo te leí del 1 al 12. Te leí del 1 al 12. Puedes leerlo todo, pero te animo a que lo escudriñes, a que lo platiques con el Espíritu Santo y que juntos como familia puedan empezar a tener esto. Esto va a enriquecer la identidad de tus hijos y vas a ver cómo tus hijos van a actuar diferente contigo en sus trabajos, en sus vidas en general van a actuar diferente. Una persona con identidad y una persona que sabe de dónde viene y quién es, actúa muy diferente que una persona que no tiene idea de quién es. Espero que esto haya sido de bendición para ti. Muchas gracias por ver este video.